Muy bien, hermanos, pues gracias a Dios que estamos nuevamente aquí. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Hoy quiero darles un tema, compartir un tema donde vamos a seguir aprendiendo la palabra de Dios. Y quiero empezar con una pregunta para llamar su atención y para que todos pues vayan entendiendo lo que lleva la naturaleza de la predicación de este domingo. ¿Alguna vez, alguno de ustedes, con honestidad, no es necesario que levanten la mano, se han preguntado cuál es el pecado que más aborrece a Dios? ¿Alguna vez se lo han preguntado? Yo sé que sí. Ahora, quiero decirles que Dios aborrece todo el pecado. Todo el pecado lo aborrece el Señor y lo estableció en su palabra. Pero, ¿también te has preguntado alguna vez si acaso tú lo has estado cometiendo tal vez sin saberlo? Digo, si ni siquiera sabes cuál es el que más aborrece, mucho menos vas a saber si lo estás cometiendo o no, ¿verdad? Pero para eso, hermanos, pues hay que leer la Biblia, para entenderlo, para conocerlo. Y la Biblia nos lo dice primeramente en los 10 mandamientos cuál es el pecado que más aborrece el Señor. Y vamos a verlo, hermanos. Quiero que me acompañen precisamente al Antiguo Testamento, donde a Moisés le fueron dados los 10 mandamientos. ¿Sabes cuál es el libro? No, hermanos. Es Éxodo. Éxodo, capítulo 20. Es aquí, hermanos, donde están los 10 mandamientos. Donde el Señor le da a Moisés los 10 mandamientos. Vamos a ver solamente el versículo 3 y 4 que corresponden a los 2 primeros mandamientos. Y aquí vamos a entrar de lleno en la enseñanza de este domingo. ¿Ya están ahí? Éxodo 20. Dice la palabra de Dios. Versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 1, primer mandamiento. Segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Son, hermanos, los 2 primeros mandamientos. Ahora, añade en el versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Son los 2 primeros mandamientos, hermanos. Dios aquí está mostrando como en un orden de prioridad, no porque los demás no los aborrezcan, pero si los pone en primer lugar, ¿qué es lo que nosotros tenemos que poner atención? A que tenemos que tener cuidado de no estar cometiendo semejante sacrilegio, semejante herejía. ¿Ya identificaste cuál es el pecado? ¿Cuál es? Sí, pero ¿cómo se le llama a ese pecado? Correctamente, hermanos, la idolatría. Si hay algo, hermanos, que aborrece grandemente el Señor, es la idolatría. Y lo estamos viendo, ¿no? Y de ahí, hermanos, ya se derivan los otros 7 mandamientos. No, el tema no son los 10 mandamientos hoy, pero el tema sí es relacionado a los 2 primeros. En la semana, los que tuvieron la bendición de recibir el devocional el jueves, se les va a hacer muy familiar, pero es que es derivado de ahí. Y me pareció muy pertinente, muy atinado y sobre todo muy importante compartirles a los demás parte y ampliadamente de lo que ustedes, al no pertenecer al grupo de oración de los jueves, pues se perdieron, ¿verdad? Se perdieron esa bendición. Pero vamos a ver, hermanos, precisamente que posiblemente estemos faltando, estemos quebrantando estos 2 primeros mandamientos sin ni siquiera saberlo. Y yo sé que tú dirás, no, pastor, pero es que yo lo tengo claro, yo no tengo idolatría, yo, pues, excepto tengo mi póster de Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Pero de ahí en más nada, ¿no, hermanos? Esto va mucho más allá de un simple póster.
de un simple cuadro o de una imagen que traes en tu cartera o que te la traes colgada aquí en un colige, ¿verdad? Creyendo que eso te va a proteger. No, hermanos, va mucho más allá. Y por eso les digo, posiblemente estés quebrantando esos mandamientos sin ni siquiera saberlo. Y pues, hermanos, la Biblia dice claramente: no tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te inclinarás ni los honrarás. Ahora, la idolatría. Generalmente cuando hablamos de idolatría, pensamos en aquellas personas que fabrican una imagen de cualquier material, o hacen una pintura o una escultura y luego se postran y la adoran. Y aunque ciertamente, hermanos, sí es idolatría, no es la única forma de idolatría que existe o que condena el Señor. También, hermanos, mucha atención aquí. El hacerse una imagen mental de un Dios diferente al Dios que se revela a sí mismo en las Sagradas Escrituras, también es idolatría. Y este tipo de idolatría viene a causa de la ignorancia bíblica. Por eso les preguntaba, hermanos, ¿sabes en dónde está el libro ubicado, el capítulo y el versículo donde Dios le da los 10 mandamientos a Moisés? Y algunos no se lo saben, ¿verdad? Ignorancia bíblica. ¿Y por qué viene la ignorancia bíblica? Por no leer la Biblia. Y por no leer la Biblia, puede que seas quebrantador de estos 2 mandamientos. Tal vez tú no tienes en tu casa una imagen, o una imagen en forma de una estampita, o algo similar. Pero ¿qué tal de la imagen mental? Porque si yo te dijera, a ver, hermano, dime tú, ¿cómo es Dios? Inmediatamente algunos, la imaginación viene a imaginarse un ser grande, de pelo blanco, con barba blanca, en sotana, en majestad, ¿verdad? Digamos como que esa es la imagen más común que se tiene de Dios como Padre. Pero no solamente habla de imaginárselo de una manera equivocada, hermanos, sino diferente en cuanto al concepto que nosotros tenemos del Dios de la Biblia, y que nos hemos estado imaginando un Dios que nos conviene, que nos convenza, y que nosotros, escúchenlo bien, queremos que sea así, para que sea como a mí me gusta. Y eso, hermanos, también es idolatría. Tal vez es un Dios que te has estado fabricando. Así que antes, hermano, antes de llamar a otra persona idólatra por adorar una imagen, una estampita, un cuadro, yo qué sé, ¿te has detenido a pensar que tal vez tú de verdad estás adorando al Dios de la Biblia? O tal vez, hermano, te has hecho una imagen mental falsa de Dios para adorarle. Y vean, hermanos, lo que dice en Romanos, donde precisamente hicimos la lectura principal. Pero busquen el versículo 22. Romanos 2:22, y fíjense, hermanos, cómo dice: ¿tú qué dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? Ahora vean el versículo 1 que está aquí atrás. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y yo sé, hermanos, que como cristianos celosos bíblicamente, no celos de hombre a mujer o de mujer a hombre, hermanos, esos son satánicos. No, hermanos, yo hablo de la Biblia. Celos bíblicos, celos santos. Un día les enseñaré la diferencia. Pero, hermanos, ¿te has puesto a pensar, hermanos, a veces cómo nosotros mismos caemos en juicio cuando vemos a una persona, y por decirlo de otra religión, ¿verdad?, como se dice coloquialmente, que trae ahí opuesta su fe en ciertas imágenes, en ciertos cuadros, en ciertas señoras, en esculturas, colijes, etcétera, etcétera? Y lo primero, como cristianos celosos, pues a nosotros viene, qué mal está este hombre, mira, qué equivocado, ¿dónde está puesta su fe? Y bla, 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 bla. Ahora no estoy diciendo que esté bien, ¿verdad?, porque es idolatría, es pecado. Pero, hermanos, nosotros no se nos ha dado la autoridad para juzgar ese tipo de cosas.
porque nosotros tal vez estemos quebrantando el mandamiento, pero de otra manera. Y eso, hermanos, si tú te das cuenta, carta a los Romanos está hablando y dice Pablo, cualquiera que seas tu hombre, o sea, cristiano o no cristiano, convertido o no convertido, es para cualquiera. Dice, eres inexcusable. Tú que juzgas a otros, no estás haciendo lo mismo. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, en que tal vez hasta este momento, durante muchos años, algunos de ustedes, espero que no, estén quebrantando el número 1 y el número 2 de los mandamientos de Dios, pero de una manera diferente. Pero al final de cuentas es el mismo pecado. Idolatría. Adorar cualquier cosa o persona en lugar de adorar a Dios es idolatría. Y lo escuchaste bien. Cualquier cosa o persona es idolatría. Y va en contra del primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero adorar una imagen o semejanza de cualquier cosa de la creación y pretender que se adora al verdadero, Dios también dice que es idolatría y está rompiendo el segundo mandamiento. No te harás imagen. Y cuando habla de imagen, ¿qué se nos viene a la mente, hermanos? Nuestra imaginación, ¿verdad? Creemos que Dios es de tal manera, y no estoy hablando de físicamente, porque cuando la Biblia llama a Dios Padre, lo llama como el anciano de días, y pues es lógico que se nos venga pues la persona de una persona entrada en años, ¿verdad? Y es normal, y Dios no se ofende, pero pues no sabemos en realidad si el Señor sea así o no. Ahora, ¿dónde está el pecado entonces? En pensar que Dios tiene que ser como yo quiero que sea. Ahí es donde está el pecado de la idolatría, en que muchos cristianos posiblemente estén cayendo. Por eso dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y Romanos, aquí mismo en capítulo 1, pero en el versículo 23, vean, hermanos, qué es lo que pasa. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad del Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y aquí, hermanos, pues es donde está el peligro de cometer idolatría, ¿verdad? Cuando nos hacemos una imagen o semejanza de Dios, del Dios que yo pretendo adorar, si es el Dios que me conviene, si es el Dios que me gusta y no el Dios que se revela en la Biblia. Ahora, mucha gente que afirma ser cristiana, por su conocimiento de Dios, pero que su conocimiento de Dios no está basado en la palabra de Dios, sino que lo ha aprendido, fíjense, hermanos, a través de la religión, a través del cine, de la música, de libros, de falsos maestros y por supuesto de su propio corazón. Pues hay quienes afirman que Dios es de tal manera. ¿Y cómo saber si tú o yo estamos quebrantando el primero y el segundo mandamiento sabiendo que Dios lo condena y que estamos convencidos de que yo no adoro imágenes, que yo no tengo a Cristo todavía crucificado en mi casa, ¿verdad? Porque pues ese es como que el más común. Pues no, hermanos, también es pecado, es idolatría. Ahora, todo eso, hermanos, ¿cómo yo pudiera saber si yo estoy quebrantando eso? Muy bien, aquí va. Abran bien los ojos, hermanos. ¿Cuál es la evidencia de que tú estás adorando un Dios que tú te inventaste y que estás cometiendo idolatría? Muy bien. La evidencia es cuando de suyo hablan, como de su propia propiedad, diciendo, por ejemplo, mi Dios. ¿Entiendes? Cuando dices mi Dios, y no estoy diciendo que sea pecado decir mi Dios, no.
sino cuando tú te has hecho una imagen o semejanza en las virtudes y características de Dios que a ti te acomodan. Y dices, mi Dios no enviará a nadie al infierno, porque mi Dios es un Dios de amor y no un Dios de venganza o un Dios de ira. Muchas veces, hermanos, pensamos eso. Creemos que existe la salvación universal y que la salvación viene por muchos caminos. Lo importante es que esos caminos nos lleven a Dios. Y totalmente, hermanos, es una farsa, es una mentira que Satanás ha alimentado a través de las religiones y de todo lo que ya mencioné. Porque solo hay un camino, hermanos, y se llama Jesucristo. Amén. Y Él mismo lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Así que no hay, hermanos, otros caminos. También, hermanos, ¿qué tal cuando dicen, mi Dios responderá a todas mis oraciones porque soy su hijo? ¿En serio, hermanos? Miren, vamos a ver aquí unos pasajes. Les voy a invitar a que los busquen rápidamente y si no los encuentran, no se preocupen. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera carta de Juan. 4, versículo 8. Quien lo encuentre me ayude. Bueno, ya está ahí. Dice, Primera de Juan 4, 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí es verdad que Dios es amor? Correcto. Ahora vean lo que dice Hebreos 12, 29. Busquemos Hebreos 12, versículo 29 para ver la otra parte. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mi Dios es fuego consumidor. Dios es amor, pero también es Dios como fuego consumidor. Isaías 30. A ver cómo andan en la Biblia, hermanos. Isaías 30, versículo 30. Seguro tienen las páginas bien pegadas, ¿verdad? Isaías 30, versículo 30 dice, y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro, y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. El mismo Dios de amor, hermanos, también va a dar juicio con todas estas cosas que dice Isaías. Así que Dios es un Dios de amor, hermanos, correctamente, pero también, hermanos, es fuego consumidor. Y tal vez ahí como que no te conviene, ¿verdad?, que sea Dios así, sino que te conviene que Dios sea amor, y ya, pero que no se indigne ante tu pecado. Bueno, hermanos, aquí está la evidencia. Si tú estás pensando lo contrario, estás quebrantando el primer mandamiento, porque te has hecho una imagen, una semejanza de un Dios que no es el de la Biblia. Y por eso tenemos que estudiar profundamente la Biblia. Ahora, en eso de las oraciones, hermanos, bueno, vean lo que dice Primera de Juan 3:22. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 22, donde vamos a ver precisamente la otra parte, porque la Biblia dice que todo lo que pidamos al Padre en el Evangelio de Juan, pidiéndolo en el nombre de Jesús, Él nos los va a dar, ¿cierto? En el nombre de Jesús. Solamente, hermanos, que aquí hay un detalle, que Juan, en el mismo contexto, nos habla en 1 de Juan 3, versículo 22, que dice así, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, amén. ¿Pero por qué las vamos a recibir? Porque guardamos sus mandamientos y además hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Así que, ¿tú crees que Dios va a responder todas tus oraciones nada más porque tú quieres que las responda? Para que eso se active, tienes que guardar ¿cuántos mandamientos? Todos. Y si está rompiendo el primero y el segundo, hermano, pues obviamente que no va a responder tus oraciones. Y aquí está diciéndolo Juan. Por eso la importancia de compartirlo a toda la iglesia. Ahora también hay otros que dicen, mi Dios
me ha dado autoridad para decretar y proclamar. Y eso, hermanos, pues es muy conocido en iglesias cristianas con doctrina pobre, ¿verdad? Que hablan de decretar y proclamar, porque Dios se los ha dado. Bueno, déjame te digo una cosa. Si tú crees que tú puedes decretar y proclamar y que todo quieres que se haga conforme a lo que tú dices, dime, entonces ¿para qué quieres a Dios? ¿Para qué queremos a Dios? Si yo puedo proclamar, si yo puedo decretar, ¿para qué quiero a Dios? Y no se dan cuenta estas personas muy honestas, muy sinceras, con amor a Dios, claro que sí, nadie está dudando de eso, con fe, por supuesto, salvos, sí. Eso no es la pregunta aquí. La pregunta aquí, hermanos, es entonces, ¿para qué quieren a Dios? ¿Te das cuenta, hermanos, cómo están quebrantando el primer mandamiento? Y el segundo también. En Mateo 17, el Evangelio, Mateo 17, nos dice una gran verdad. Y de este Evangelio se toma como que la doctrina para poder decir, es que la Biblia lo dice, que yo puedo proclamar y decretar. Mateo 17, versículo 20, dice lo siguiente. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será impedido. Fíjense, hermanos, dice, y nada os será impedido. O sea que de aquí, hermanos, y de otros pasajes, no tenemos el tiempo para compartirlos todos, pero de aquí se saca la idea, la manía, la moda de decir que un cristiano puede decretar y puede proclamar. Lo cual, hermanos, es a veces hasta peligroso, porque no hay fundamento, hermanos, para afirmar tal cosa. Aquí, hermanos, el contexto está hablando precisamente de la poca fe que tenían sus discípulos ante la expulsión de un demonio que no pudieron hacer. Y el Señor les dice, por su poca fe no pudieron hacerlo. Mas si tuvieran fe como el grano de mostaza, le dirían a este monte, quítate y se pasará. Está ahí, hermanos, hablando de la fe. No está hablando de que tú puedas decretar o proclamar con autoridad, como diciendo, sal de este demonio, sal de esta persona. Hermanos, tú no puedes. Yo proclamo, yo decreto en el nombre de Dios que seas sano en este momento, hermanos, no se puede. Es antibíblico. Porque si tú lo puedes hacer, dime, ¿para qué quieres a Dios? ¿Quién es el único que puede sanar? Otro pasaje, hermanos, donde dice, ustedes tendréis poder de hollar serpientes, escorpiones y etcétera, etcétera, echar fuera demonios. Sí, hermanos, nada más que el contexto está hablando históricamente a los apóstoles, no a nosotros. Ese es el contexto, por eso es la regla más importante de la Biblia, el contexto, saber en qué está hablando, en qué momento y a quién se lo está diciendo. Ya después en Hechos 8 vemos que Jesús les dice, y ustedes recibiréis poder y me seréis testigos. Y cuando nosotros vamos a evangelizar, Jesús es el que gana las almas, no somos nosotros. Jesús es el que expulsa a los demonios, no somos nosotros. Cuando crees que tú lo puedes hacer, ¿qué crees que estás haciendo? Quebrantando el primer mandamiento. Tienes que entenderlo, ¿sí o no? Porque posiblemente, hermanos, estemos cayendo en ese error sin quererlo, pero hoy lo vas a saber. Así que no podemos hacer, hermanos. Ahora, pues qué increíble, hermanos, porque si leemos la Biblia, esto nos abre los ojos inmediatamente. No podemos, hermanos, aquí la Biblia no habla de poder decretar o algo parecido. Y es una manía, es una moda peligrosa más allá de lo que te pudieras imaginar. Tan solo, hermanos, hay que recordar lo que le dijo una serpiente a Eva. ¿Y qué le dijo? Y seréis como dioses. ¿Y qué dice el primer mandamiento? No tendréis dioses ajenos delante de mí. Y a veces, hermanos, esos dioses los queremos ser nosotros. Y eso lo digo principalmente para el cristiano, porque el cristiano es la persona más arrogante cuando se trata de esto, de la idolatría.
Se dan a la tarea ligera de juzgar a todo el mundo, pero grábense de memoria, hermanos, este pasaje de atrás. Y cuiden mucho, mucho su testimonio y que no estén quebrantando, hermanos, porque es algo que tenemos que evitar. Vean lo que dice Dios en Job 1:21, yo creo que te lo sabes de memoria. Jehová dio y Jehová quitó. ¿Quién es el único que puede dar y quitar? Por supuesto, hermano, solamente Dios. Ahora sí busquen, por favor, 2 Corintios 12, para ver lo que Pablo tiene que decirnos a nosotros, la iglesia. Esto lo digo para los que son muy teólogos y dicen, bueno, es que como estamos hablando del contexto, bueno, pues entonces eso es para los judíos. Ok, hermano, muy bien. Entonces vamos a ver qué dice Pablo a la iglesia. 2 Corintios 12, versículo 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, muy común en los cristianos. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder ¿de quién? De Cristo. No el mío, ¿verdad? Porque cuando vamos a Hechos 1:8 y habla de poder, ¡wow! ¡Qué poder! ¡Qué poderoso seré! Y queremos actuar, convencer a las personas de que reciban a Cristo por mi poder. No, hermanos. Por supuesto que no, es el poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo quien convence a las personas de que reciban a Cristo como su Señor y Salvador. Es algo sobrenatural que ocurre en ese momento. No es gracias a nosotros ni a nuestra portentosa y santificada estilo de vida, ¿verdad? Porque por supuesto que no. Pero vean, hermanos, qué cosas. Y aquí, hermanos, está hablando también de algo de sanidad. Pablo, hermanos, el superapóstol, como se le conoce, medio Nuevo Testamento lo escribió. Ni a él, hermanos, le concedió todas las peticiones. Y si alguien, digamos, tenía derecho, pues era Pablo, ¿cierto? Entonces nosotros, cuando le pedimos a Dios: Señor, dame esto, dame aquello, quítame el otro, ¿crees que lo va a hacer porque tú lo decretas y lo proclamas? Y más que aún si no estás guardando sus mandamientos. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con lo que sale de nuestra boca, porque por ignorancia bíblica y por falsos maestros o malos maestros, o por libros, la religión, que es lo más peligroso, filosofías de vida, qué sé yo, podríamos estar quebrantando el primero y el segundo mandamiento sin saberlo. Y por eso estamos como estamos. Ahora, ¿qué hacerlo para evitar? Hermanos, pues es muy sencillo. Y aquí sí les voy a pedir que levanten su mano. ¿Quién se sabe el Padre Nuestro? Levanten su mano, hermanos, si se lo saben de memoria, ¿sí o no? Pues qué vergüenza, hermano, porque te lo debes de saber. Es una oración universal. Deberás avergonzarte, y te lo digo para que te avergüences. Y espero que lo logre, porque eso es bueno para ti. Ahora, los que se lo saben, hay una parte donde evitamos caer en que yo decrete y proclame lo que solo le pertenece a Dios. ¿Y saben cuál parte es? Hágase tu voluntad. Exactamente, hermana, exactamente. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y con esto, hermanos, ¿cuál es el problema? No romperíamos los mandamientos si siquiera nos hubiéramos de memoria el Padre Nuestro, hermanos. Y sí, hermanos, avergüénzate de verdad. ¿Cómo es posible que no te lo sepas? ¿Qué te están enseñando en tu casa? Padres, tus hijos no se saben el Padre Nuestro. ¿Qué te pasa? Estás reprobado delante de Dios. Y tu hijo, que ya eres mayor de edad, ya no puedes culpar a tus padres, porque así muy convenientemente espera los 18 años, ¿verdad?, para hacer tu vida un papalote, pero no para aprenderte algo tan simple como es la oración del Padre Nuestro. Ahora es un modelo a seguir, ¿verdad?
Ahora, otro tema. Cuando hablamos del infierno, mi Dios, por favor, ¿cómo crees que mi Dios, siendo amor, va a crear un lugar de tormento eterno? Imposible. Primero, puedes pasar por el, ¿cómo se llama ese? Por el purgatorio. Bien que te lo sabes, ¿verdad? Hermanos, el purgatorio no existe. Es un cuento que se inventaron los religiosos populares para asustar a las personas y sacarles el dinero. Si tú sigues creyendo que hay purgatorio, hermano, pues déjame te digo que estás sumamente mal. No existe. Tampoco existe el limbo, donde según se van los niños sin bautizar. No existe, hermano, son cuentos. ¿Viene en la Biblia? Por supuesto que no. Entonces es mentira. Y seréis como dioses, ¿verdad? Yo lo sé todo. Yo ya leí la Odisea de Homero. Hermanos, ponte a leer la Biblia y vas a entender lo que habla Homero de la Biblia. Y vas a darte cuenta que el infierno sí existe. No como lo dice Homero, ¿verdad? No el Homero de amarillo que te gusta ver, sino el filósofo. Pero miren, hermanos, el infierno, que para muchos es un tema que ni debe de tocarse en la iglesia, por Dios, por favor, porque los pone incómodos, ¿verdad? Pero quiero que sepan, iglesia, que la persona que más enseñó acerca del infierno fue Jesús. Jesús mismo. Y Jesús es Dios, amén. En los 4 evangelios habla Jesús del infierno. Jesús habló y enseñó mucho acerca del infierno desde Mateo, hermanos, y hasta Apocalipsis está hablando del infierno. Así que el infierno es un tema que se tiene que tocar siempre, hermanos, en las iglesias, aunque les incomode. Las oraciones, cuando decimos es que mi Dios tiene que oírme, fíjate, tiene que escucharme porque yo soy su hijo. Bueno, hermanos, Dios responde a las oraciones de acuerdo a su soberana voluntad y conforme a su propósito. No simplemente porque nosotros lo pidamos, ni siquiera, hermanos, sabemos pedir como conviene. Y no lo dice así la Biblia en el Nuevo Testamento. ¿Cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda a pedir correctamente. Porque si de nosotros se tratara, ¿te imaginas cómo sería tu oración? Puro pedir, 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 pedir. ¿Y quién pide santificación? ¿Quién pide quebrantamiento para poder crecer espiritualmente? ¿Quién lo pide? Solo piden casas, bienes materiales, dinero, vacaciones, salud. Yo no estoy diciendo que Dios no lo pueda conceder, sino que dice en Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y ahí está la clave, su justicia, no la tuya. Es que yo trabajo tanto, me madrugo a las 11 de la mañana para llegar a la iglesia y estoy cantando aunque no me gusta, porque yo quisiera tamborazo y etcétera, todo eso, hermanos. ¿Qué sacrificio estoy haciendo y el Dios no me contesta? Wow. ¿Qué sacrificio, hermano? Increíble sacrificio. Te cuesta trabajo llegar temprano, hermano. ¿Qué será cuando el Señor te dice, si alguien quiere seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame? Y posteriormente en el contexto dice, si alguien ama más a padre, a madre, a hijo, a hija y aún su propia vida, dice Jesús, no es digno de mí. Y cuando amamos más a padre, más a madre, más a hijo, más a hija, más a la esposa, al esposo, más tu vida, y se refiere a tu comodidad, a tu confort, a tu estilo de vida, y no lo quieres sacrificar para cambiar tu vida de pecado, estás idolatrando y estás quebrantando los mandamientos de Dios. Ay, pastor, pero es que ¿cómo voy a amar más a Dios que a mi madre? La Biblia lo dice.
No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, no te estoy diciendo que no ames a tu madre, por favor, no seas infantil, sino primero siempre está el Señor. Y hay padres que han tomado esto de la pandemia como el principal pretexto para no congregarse. Porque amo tanto a mis hijos, ¿cómo los voy a exponer? ¿No te das cuenta que los estás exponiendo más en el mundo que aquí en la escuela dominical? Todo está sanitizado, hermanos. Las maestras están sanitizadas, tienen su cubrebocas, no hay peligro. ¿Qué cosas, verdad? Nosotros no podemos, no se nos ha dado ninguna autoridad para decretar o proclamar. Se nos dio la autoridad para ser representantes de Dios aquí en la tierra, a través de Jesucristo. Y si alguien, hermanos, quiere tener autoridad, primero tiene que ser humilde. Primero tiene que aprender a servir. Si una persona quiere tener un lugar de posición de autoridad sobre la iglesia, primero tiene que aprender a servir a la iglesia. Si una persona no tiene la capacidad ni las ganas de servir a la iglesia, jamás va a tener autoridad en la iglesia. Cristo lo dijo: yo no vine a ser servido, yo vine a servir y a dar mi vida en rescate de muchos. Hay que poner mucha atención, hermanos, antes de querer ponernos esa corbata para dirigir, para mandar, para enseñar, ¿verdad? Servicio primero. Antes de que tú quieras enseñarle a alguien algo, primero fíjate que tú no estés quebrantando lo que tú quieres enseñar, porque eso te conviene en una persona farisaica. ¿Y qué significa eso, pastor? Pues que dices que se tienen que hacer, pero tú no haces. Pones cargas a otros hombres, las cuales tú ni con un dedo quieres mover. Es como, por ejemplo, hermano, pues llegaste tarde, ¿qué te pasa? Y tú el próximo domingo llegas a las 11:30. ¿Verdad? No puedes, hermano, porque estás quebrantando los mandamientos. ¿Y qué decir, hermanos, del Dios que me permite, el más conveniente, vivir en pecado? Y de todas maneras, pues Él dijo que el que se arrepienta lo va a perdonar, ¿no? Esto es verdad. Y me llevará al cielo porque con Él yo puedo negociar monetariamente para comprar su bendición, pactando. Otra moda, otra manía que enseñan en muchas telecristianas: pactar con Dios, comprando tu bendición, que es lo mismo que es del purgatorio, o eso que daban el dinero, ahorita se me fue el nombre, disculpen, pero indulgencias. Gracias, hermano. Con las indulgencias podemos orar por tus muertos. Vaya, ¿crees que tú puedes comprar la vida? ¿Crees que se puede comprar el cielo? No, hermanos, no se puede. No podemos, hermanos, eso no tenemos. Increíble, hermanos, es que cuando hacemos esto es como estar poniendo a Dios y darle órdenes a Dios y ponerlo hasta la disposición. Y no sería Señor entonces, sino nuestro siervo, lo cual es inconcebible, ¿cierto? No podemos. Pues así, hermanos, es cuando quieres pactar. Mi Dios de todas formas me perdonará porque al final de mi vida me voy a arrepentir, como Constantino, ¿verdad? Que fue el que inventó el bautismo de aspersión. Bautícenme, porque quiero bautizarme como Juan el Bautista, con aspersora. No, hermanos, en el 300 y tantos, no, por supuesto que no. Así que mi Dios, hermanos, me va a perdonar, porque me voy a arrepentir cuando ya esté en mi último momento de vida. ¿Estás seguro que vas a tener tiempo? Ahora, para muchos, si no lo saben, existe algo que se le conoce como el rapto de la iglesia. Y este rapto va a venir, hermanos, como dice Corintios, en un abrir y cerrar de ojos. Quiero que intentes arrepentirte antes de un parpadeo. ¿Lo puedes hacer?
¿Crees que te puedes arrepentir antes a la velocidad de un parpadeo? Porque dice la Biblia que así va a ser, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. No se puede, hermanos. Pero si tú quieres que ese sea tu Dios, bueno, hermano, pues déjame digo que tu Dios te está llevando al infierno. Porque tú lo escogiste, tú lo creaste, no es el Dios de la Biblia. Y también, hermanos, para los que tienen hijos, sabemos que los niños son de Dios, amén, pero hasta cierta edad. Después de los 12 años, el niño empieza a tener conciencia de lo que es pecado. Y tú me dirás, ay pastor, si conociera a mi sobrino de 8 años es... No, hermano, yo estoy hablando en serio, conciencia. Un niño de 8 años cuando es promiscuo desde niños porque es lo vio en los padres. Y actúa porque así vio en sus padres, pero no tiene conciencia de lo que está haciendo. No, hermano, yo estoy hablando que después de los 12 años el niño fisiológicamente empieza a tener conciencia del pecado, empieza a tener pudor en las niñas. Cuando tienen 8, 5, 6 años andan por ahí encueradillos, hermanos, ¿cierto o no? Todavía hasta los 10, 11 por ahí andan en calzones sin ningún problema, pero después de los 12 ya como que, ay papá, no abras la puerta. ¿Entienden, hermanos? Conciencia real. Aquí, hermanos, es donde tú como padre y madre debes de abrir los ojos, porque es el momento de que tu hijo ya sepa lo que es el infierno y prepararlo para recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Y tú como padre eres el responsable. No, pastor, es usted, por eso yo lo llevo a su iglesia. No, hermano, tus hijos no son mi responsabilidad, son tuyas, porque son tus hijos. Mi responsabilidad sí es enseñarte, es lo que dice la Biblia. Amén. Tú eres responsable de a dónde van tus hijos. Digo, para los que dicen, ay, pues es que pues en casita ahí están bien. Bueno, hermano, pues es tu decisión. Así que no podemos, hermanos, porque si ese es el Dios de algunos, es no creer en el Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia es muy diferente a lo que muchas veces pensamos. Si alguien cree que cualquiera de estos dioses y cree en ellos y los está adorando, tiene una imagen falsa del Dios verdadero, y es esa imagen la que nació de su imaginación o de falsas enseñanzas. Y a quien está adorando no es al verdadero Dios. Y lo peligroso de este tipo de idolatría es que quien la practica se engaña a sí mismo, e incluso son los que más se atreven a juzgar a los otros por ser idólatras. Increíblemente. Hace tiempo vi una película que fue un tanto aclamada, pero tristemente la vieron muchas personas que se identifican como cristianos y fueron impactados por la película que se le llama La Cabaña. No sé si la han visto, pero se llama La Cabaña. Y hay el libro que se llama La Cabaña, de donde se hizo la película. El libro y la película tratan, hermanos, de un hombre que se encuentra con Dios en 3 personas, 2 de ellas mujeres y un hombre, que aceptan y aman a todo el mundo y salvan a todo el mundo si es que ellos están dispuestos a tener una relación con ellos. Pues eso es una falsa, hermanos, es una falsedad, es una falsa trinidad con doctrinas torcidas que son extrabíblicas porque no están en la Biblia, y son antibíblicas porque están en contra o contradicen o niegan doctrinas esenciales de los fundamentos que enseñó Cristo y los apóstoles para el verdadero cristianismo. Para empezar, hermanos, la Biblia dice que Dios es varón. Y en esta película ponen a Dios Padre como la mamá. Totalmente ridículo. Para los muchos que dicen que Dios es mujer, por
supuesto que no, hermanos. ¿Qué Dios te estás pensando? Y fíjense, muchos cristianos fueron impactados y se llegaron a cuestionar. Y cuestionaron a pastores diciéndoles: hermano, ¿no será lo que dice esta película la verdad? Y así, hermanos, muchas películas que hablan de temas similares. El humanismo fatal, hermanos, se centra en el hombre y no en Dios. Y vean, hermanos, hasta dónde se está cayendo en quebrantar los mandamientos de nuestro Señor. Increíble, pero cierto, hermanos, como dicen por ahí. Es una falsa trinidad con doctrinas torcidas. Muchas personas cristianas y no cristianas vieron a este Dios falso como el Dios verdadero y por desconocimiento bíblico aceptan o adaptan esa imagen mental de un falso Dios y lo adoran como si fuera el verdadero. Mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. Recuerden que Satanás es el más astuto de los animales en el campo. Y conoce la Biblia al derecho y al revés, hermano. La conoce más que tú y yo juntos. Y Corintios nos advierte que incluso Satanás se puede disfrazar de ángel de luz. Y si se puede disfrazar de ángel de luz, ¿qué cosa no podrá hacer? Para engañarte. Increíble. Ahora, no importa, hermanos, si tú lo llamas Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el mismo. Dios, un solo Dios en tres personas. ¿Y cómo lo vas a concebir? No nos alcanza el cerebro, hermanos, para hacerlo. ¿Cómo es posible? No lo sabemos. No tenemos esa capacidad. Dios en tres personas, pero un solo Dios. Ya lo entenderemos cuando estemos en su presencia. Amén. Pero bueno, aquí, hermanos, si el Dios con D minúscula que tú has adorado no muestra los atributos del Dios verdadero de la Biblia, quiero decirte, hermano, hermana, que tal vez tú estás haciéndote un falso Dios y llamándolo como si fuera el verdadero. Ahora, ¿cómo saber que es el Dios de la Biblia al que yo estoy adorando? Muy bien, ahí vamos. Dios, hermanos, Dios es santo. Y dice la Biblia en 1 de Pedro 1:16, ser santo. Ahora, si tú crees que no necesitas santidad para agradar a Dios, entonces no estás adorando al Dios de la Biblia. Amén. Dios es santo. Ahora, Dios, hermanos, perdón, es justo. Tú tal vez dirás, es que yo no me merezco lo que estoy padeciendo. ¿Estás seguro? Es que yo no merezco que mi marido, que mi esposa me hicieran eso. A ver, hermano, ¿quién escogió al esposo o a la esposa? Tú. ¿Por qué metes a Dios? Tú estás sufriendo lo que tú escogiste. Y eso es lo que vas a padecer. Porque Dios es justo. Amén. Dios no te da nada que no sea injusto o que no nos merezcamos. Ahora, Dios, hermanos, es omnipresente. ¿Qué significa eso? Que Dios está presente en todas partes al mismo tiempo. Ese Dios que tú adoras está en todas partes. No solamente está en tu casa, en tu trabajo o en tu carterita. No, hermanos, está en todos lados. Dios es omnipotente. ¿Qué significa eso? Que Dios es todopoderoso. Dios todo lo puede. Tiene poder infinito, incalculable, inagotable. Dios no necesita de nadie. Mas nosotros sí necesitamos de Él. Amén. Dios es omnisciente. ¿Y eso qué significa? Que Dios lo sabe absolutamente todo. Pasado, presente y futuro. Sabe todo de todo. ¿Ese Dios te conviene? Porque Él sabe lo que estás pensando en estos momentos. Él sabe lo que pensaste antes de venir aquí. No, pues no me conviene. Mejor que no se dé cuenta, hermano. Imposible. Dios lo sabe todo, por eso es omnisciente. Dios es soberano. Dios es Señor. Si entiendes lo que implica la palabra Señor.
Jesús dice en Lucas: me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que digo. En aquel día vendrán a mí y me dirán: Señor, ¿no echamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos esto y aquello en tu nombre? Y yo les diré: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. ¿Y saben por qué dice eso? Porque nunca adoraron al verdadero Señor. Adoraron a un Señor que te convenía, un Señor que te gustaba, que solo fuera amor y puro amor y nada de juicio, que hiciera lo que tú quieres sin ninguna consecuencia. Ese no es el Dios de la Biblia, hermanos. Lo siento mucho, pero has estado adorando un Dios falso, un Dios que tú te inventaste. Y ese es donde está el peligro, porque así podemos darle y darle y seguirle, hermanos, y no vamos a encontrar fin a esto, porque Dios, hermanos, es eterno. Así que el Señor también es juez, y es justo juez. Dios, hermanos, muestra amor, por supuesto, ya lo cantamos, ¿verdad? Pero también muestra ira, ya lo vimos en Isaías. Dios da y otorga perdón a todo el que se arrepiente, pero también, hermanos, da sentencia al que es culpable. Y ninguno, hermanos, que es culpable va a quedar sin juicio. Ninguno. Da gracia, pero también muestra indignación, sobre todo cuando se trata de la idolatría. No por nada, los 2 primeros mandamientos nos instan acerca de la idolatría, ¿verdad? ¿O tú creías que era porque a Dios se le antojó? No, hermano. Tiene todo en la Biblia, tiene un orden y una razón de estar en primero, segundo, tercer plano. Tiene una lógica divina. Y es ahí donde debemos de aterrizar nosotros. Siempre en la Biblia y con la ayuda del Espíritu Santo en oración, hermanos, siempre, siempre. Señor, hermanos, Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser tentado. Ni Él tienta a nadie. Dios no miente porque no es hijo de hombre. Dios no se arrepiente. Bueno, lo dije al revés. Dios no miente porque no es hombre, ni se arrepiente porque no es hijo de hombre. Dios, hermanos, Dios es eterno. Y con todos estos atributos, hermanos, Dios no engaña a nadie. A nadie. Dios no cambia, ni hay sombra de variación alguna. Dios es eterno por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, con todos esos atributos, ¿crees que tú puedes crear un Dios a tu manera? ¿Crees que tú tendrás la capacidad intelectual para crear tu propio Dios, como muchos por ahí en filosofías lo dicen? No, es que esos religiosos, esos cristianitos están equivocados. Uno crea sus propios dioses. Ahora, ya te di los atributos de Dios. ¿Crees que tú tienes la intelectualidad para crearlo? Así como te lo describí. Para empezar, no se puede, hermanos, porque no tenemos la capacidad intelectual para hacerlo. Segundo, honestamente, no nos conviene. ¿Cierto? Entonces, hermanos, necesitamos al Dios verdadero. Ningún Dios puede tomar, ni siquiera pretender tomar su lugar. Isaías 14, Ezequiel 28, no lo busquen, solo apúntenlo. Isaías 14, Ezequiel 28, nos muestra que hubo uno que quiso tomar el lugar de Dios. Y hoy está condenado a vivir por toda la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre. Lugar que el Dios de amor preparó para él y sus demonios, y también para todos los idólatras que no aceptaron a Jesús como Señor y Salvador. ¿Por qué no aceptar a Jesús como Señor y Salvador me hace idólatra? Porque tienes otro Dios que no es el Señor. Ay, pastor. Vamos a la Biblia, Apocalipsis 20, para que vean que no me lo estoy inventando.
El libro más temido, pero menos entendido, ¿verdad? Tal vez sea lo que más lees, pero no entiendes nada. Y déjame te digo, hermanos, que el libro de Apocalipsis es el libro más fácil de entender. Porque literalmente, como está escrito, va a suceder. Allí no hay parábolas, hay mucha tipología, pero está claramente enseñada. Ahora, si tú no lo quieres leer por miedo, ¿qué crees? Pues que te estás inventando un Dios que no pudo o que no puede llevar a cabo el Apocalipsis. Y estás quebrantando el primero y segundo mandamiento. ¿A dónde les dije que fueran? 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. ¿Por cuánto tiempo? Versículo 14. Y la muerte, fíjense hermanos, qué profundidad. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Puedes concebir, hermano, que aquí está hablando de la muerte? Está hablando del Hades, que es el infierno, junto con el diablo y todos sus demonios y todos los que rechazaron a Jesús van a ser lanzados a este lugar que se le conoce como el lago que arde con fuego y azufre. Aún, hermanos, el infierno va a ser lanzado a ese lago. O sea, imagínate, hermano, lo que te falta por conocer. Todo por no querer conocer al Dios de la Biblia. Ahora, este lago, ¿quién crees que lo creó? Dios. Y Dios lo creó, hermanos, originalmente para el diablo y sus demonios. Pero por los hombres que rechazan a Jesús, porque no lo tienen, no lo quieren aceptar como Señor y Salvador de sus vidas, van a ser lanzados ahí. Qué triste, hermano, qué triste que no estés adorando al Dios de la Biblia, y sino un Dios que tal vez te convenga. Pero sigo sin entender por qué soy idólatra. Bueno, 21:8 lo estamos memorizando, ¿verdad? Apocalipsis 21:8, fíjense, dice: pero los cobardes, incrédulos, ¿quiénes son esos? Los cobardes que no quieren recibir al Señor Jesús como su Salvador. Y incrédulos, los que no creen en el Señor Jesús. Los abominables y homicidas, los fornicaros y hechiceros. ¿Y quién sigue? Así que no quedan fuera de este tormento, ¿no? Todos los idólatras. Hermano o hermana, para conocer al Dios verdadero, tienes que y debes leer su palabra, la Biblia, y examina todo, absolutamente todo lo que escuches o leas acerca de Dios a la luz, hermano, de este libro. No importan las fuentes, todo lo tienes que pasar por el filtro de la Biblia. Ay, pastor, pues es que yo ya lo vi en YouTube y el video estaba muy bueno y tiene pasajes de la Biblia. Ok, hermano, ahora, ¿están en el contexto correcto? No, pues ahí sí no sé. Entonces, ¿qué sabes tú, hermano, de eso? Si no entiendes el contexto. Si crees que porque menciona la Biblia ya es verdadero, pues no, hermano. Si no viene en la Biblia, no es verdad. Tienes que escudriñarlo y analizarlo todo a la luz de la Biblia, sea lo que sea. No importa cuán verdadero pareciera o cuán santo pareciera, todo lo tienes que pasar aquí, a la luz de la Biblia. El pecado de idolatría, hermanos, ya te diste cuenta que consiste no solamente en fabricar una imagen o semejanza de Dios en algo que quieres adorar. No solamente hacer un ídolo de madera, de metal, de piedra o cualquier otra cosa. También consiste en hacerse una imagen mental de un Dios verdadero, falsa de un Dios verdadero, que tú estás adorando como si fuera el verdadero.
Cuando una persona dice, mi Dios, está hablando de suyo, no del Dios de la Biblia. Y a veces, hermanos, así muchas personas les conviene decir, es que mi Dios, es que el Dios de mis padres, es que el Dios de mi religión, es que a mí me enseñaron de niño, mi abuelita, mi papá, mi mamá, etcétera, me enseñó que mi Dios era así. Es el mismo Dios de la Biblia, ¿no? Y si no es el Dios de la Biblia y tú estás adorando a ese Dios porque te conviene, bueno, hermano, déjame te digo que estás quebrantando los 2 primeros mandamientos. Y punto, porque no hay nada que objetar. Por eso Dios dice no, no, no y no. No dice, bueno, si quieren, o es opcional los 10 mandamientos. ¿Es opcional, hermano? Ninguno, hermano, no es opcional ninguno. Mi Dios es tan amoroso que no permitirá que nadie se pierda y vaya al infierno. ¿Cómo se va a ir mi abuelita si era tan buena persona? ¿Recibió a Cristo? No. Lo siento, hermano. ¿Dónde crees que está? Al cielo uno no se va por ser buenas personas. Uno se va al cielo, hermanos, por recibir por fe al Señor Jesús como Señor y Salvador. El infierno, hermanos, está llena de personas muy buenas, moralmente hablando, pero que rechazaron a Jesús. Y punto. Ahora, si lo quieres creer o no creer, hermano, es tu problema. Yo te estoy mostrando al Dios verdadero de la Biblia. Yo te estoy mostrando al Dios que debes adorar. Y si aún después de esto, hermano, sigues creyendo que tú puedes acercarte a Dios de otra manera, que puedes llegar al cielo de otra manera y que tu vida cristiana es el mejor ejemplo de ello, hermano, pues analiza tu vida a ver si no estás quebrantando los 2 mandamientos, porque eso es muy, muy peligroso. Y posiblemente, hermanos, el hecho de que sigas viviendo en agonía, en frustración, en dolor y lágrimas se deba a eso, porque no has entregado tu vida, tu adoración solamente al único Dios verdadero que hay, y no has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, es muy, muy peligroso. Dios es amor. Amén. Gracia y misericordia. Amén. Pero también es justicia y santidad. Y la Biblia, hermanos, revela su amor y su gracia, pero también nos revela su ira y su juicio. Dios es soberano sobre toda circunstancia y nadie puede estorbar su propósito, ni el diablo ni los hombres, porque Dios es todopoderoso. Dios no vende bendiciones, hermanos. Nadie le ha dado a Él nada que le obligue a Él devolver algo a cambio. Dios es el dueño de todo lo que hay en el cielo y en la tierra y en este universo. Dios ha establecido un día en que habrá de juzgar a todo hombre. Y Él lo mismo lo dice, hermanos, y Él pagará a cada uno conforme a sus obras, sean buenas o sean malas. La justa retribución, hermanos, de nuestros pecados y rebeliones en una eternidad en el infierno. Por eso debemos de aterrizar a quien estamos adorando. Ahora, hermanos, si tú quieres conocer al único Dios verdadero, pues tienes que leer, pero además estudiar la Biblia en su debido contexto, no en versos aislados, como lo hacen muchos en muchos lugares, donde toman un verso y lo toman como una doctrina y así le enseñan a la iglesia, y la iglesia vive engañada. Por eso la Biblia nos advierte de los falsos maestros o de los indoctos. Hay que estudiar la Biblia, hermanos. Un discípulo estudia la Biblia. Así que tenemos que aterrizar, valorar la Biblia como lo que realmente es. Para ti, hermanos, la Biblia es la palabra del Dios viviente, es tu máxima autoridad. Entonces, ¿por qué no la lees? Ay, es que no tengo tiempo, pastor. Pero si te sientas 3 horas a ver Netflix, adivina quién es tu Dios.
Si tienes 3 horas para ver el celular, adivina quién es tu Dios. Tienes 4 horas para ver la novia o el novio inconverso, adivina quién es tu Dios. Palabras que no les agradan, ¿verdad, hermanos? Pero es lo que tenemos que aprender. No tenemos tiempo para Dios, pero sí tenemos tiempo para nuestros placeres. Ahí es donde está el peligro. ¿A qué Dios estás adorando, hermano? Ore constantemente, hermano, pidiéndole a Dios que el Espíritu Santo te ilumine para entender la palabra que Él mismo inspiró y te conceda la gracia necesaria para poder obedecerla y para librarte de esta idolatría, si es que te encuentras cautivo en este tipo de ignorancia. Ahora, todos, hermanos, somos personas independientes. Ay, pastor, pues es que mi papá no me deja, que mi mamá no me deja. Adivina quién estás poniendo por encima de Dios. Ay, es que si mi esposa no va a la iglesia, yo no voy. Es que si mi esposo no va a la iglesia, yo no puedo obedecer. Es que si mi mamá... ¿Quién es tu Dios? Espero, hermanos, que quede bien claro a partir de hoy que debemos de evitar a toda costa no estar quebrantando los primeros 2 mandamientos. Abrir los ojos y ponerlos a la brevedad en obediencia, hermanos. No tener dioses ajenos delante de Él. Y por supuesto, no hacernos una imagen o creer que Dios es de tal manera porque a mí me gusta o me conviene o así me lo enseñaron, porque estás quebrantando los 10 mandamientos, hermanos. Espero, hermanos, que les haya sido de bendición, que les haya abierto los ojos en ese sentido. Vamos a hacer una oración, hermanos. Cierren sus ojos, oremos al Dios vivo.